Buenos días. El día de hoy estamos en el primer capítulo de esta tanda de entrevistas que haremos con nuestra empresa Musem y en la cual tendremos algunos invitados muy especiales, expertos en las esmeraldas y todos sus procesos. Esto va a ser un espacio lleno de conocimiento y datos curiosos en el mágico mundo de las esmeraldas y la joyería. El día de hoy tenemos a Rodrigo Giraldo, él es un gemólogo de la GIA y bueno, bienvenido Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y para comenzar sin más preámbulos, nos gustaría saber por qué un día tomas la decisión de estudiar gemología y por qué en la GIA. Buenas tardes, para mí es un gusto estar con ustedes. Realmente la principal razón era que mi papá era comerciante de piedras preciosas y hacía joyas inclusive. Y alguna vez llegaron dos de sus clientes a mi casa, uno era americano y el otro era japonés, y me contaron que, no me acuerdo cuál de ellos, uno de sus hijos estudiaba gemología en la GIA. Y ahí fue cuando me sonó la campana para estudiar yo también gemología. Realmente la razón por la cual escogí la GIA fue porque por ellos mismos supe que era el mejor lugar para aprender la gemología, que llevaba muchos años. Es la más famosa que existe en el mundo y realmente tienen es una carrera muy especializada para, para gente que estudia, para gente que trabaja en la joyería, en las piedras preciosas, y realmente es muy agradable estudiar allá y sale uno con muy buenos conocimientos. Ok, se nos fue un poquito la onda en el último pedacito que estabas explicando en el que es un estudio que se hace Yo por vuelvo a las explicar personas. Sí. si quieres vuelvo a repetir. Bueno, ¿vuelvo a repetir todo? No, no, solo el último pedacito. Realmente decidí estudiar en la GIA porque precisamente eh, tuve el conocimiento que era el mejor sitio para estudiar gemología, el que más años lleva en el mundo, donde se aprende todo, sobre todas las piedras preciosas, sobre todas las gemas, sobre el diamante, sobre el rubí, sobre el zafiro. Y es un lugar donde la mayoría de las personas que se dedican a la joyería o que se dedican al comercio de piedras preciosas les gustaría estudiar. Ok, bueno, muchas gracias. Muy interesante que haya sido como por tus ancestros, como que venía de tu padre, lo de las piedras, la joyería. Sí, Bueno, el día de hoy entonces tenemos con nosotros a dos asesores comerciales de nuestra empresa. Tenemos a Viviana Beltrán y a Michael Rodríguez que nos van a acompañar en la entrevista y que traen preparadas algunas preguntas para Rodrigo y para que todos conozcamos más sobre las esmeraldas y su trabajo en Colombia. Entonces, Vivi, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, don Rodrigo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí para darnos a conocer un poco de lo que tú haces y sabes como gemólogo. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, sabemos que no solo en Colombia hay yacimientos de esmeraldas, sino que también en diferentes partes del mundo. Pero ¿qué es lo que hace que las esmeraldas colombianas sean tan únicas y especiales? Vivi, la mejor forma de responderte esto es lo que más me encanta explicar cuando estoy dando conferencias sobre la esmeralda. Y es que la esmeralda es un berilo.
y el berilo es uno de los minerales más raros que existen en el mundo. Y la esmeralda es uno de los berilos más raros que existen. Y una esmeralda fina es más rara todavía. Y esa esmeralda rara fina que estamos hablando es precisamente las colombianas. Eh, por más de que han aparecido muchas fuentes de esmeralda en el mundo, ninguna se compara a la belleza de la esmeralda colombiana. Podemos ver, por ejemplo, hay esmeraldas lindísimas, como la de Zambia, como la de Zimbabue, como las que salió hace poquito de Etiopía. Sin embargo, no se compara lo hermosa que es la esmeralda colombiana. La Ok. razón podría ser que la esmeralda colombiana, lo que le da el color a la esmeralda, ese verde tan espectacular, es el Ujú. cromo y el vanadio, mientras que a otras esmeraldas, seguramente como tienen mucho hierro, no le da ese color. Esa podría ser una de las razones. Ok. Ok. Ahí nos gustaría saber un poquito sobre ese tema del hierro en las El hierro. esmeraldas, porque no sé, hemos escuchado de varias fuentes, de varios lugares que las colombianas sí tienen, pero en menor cantidad, y hay Cantidad. otras personas que dicen que no tienen en lo absoluto, pero pues como que nos gustaría saber un poquito más sobre eso. Pues mira, es muy sencillo. Sobre todo cuando yo estaba en el CDT, ahí hay un equipo que se llama ultravioleta visible, cercano a la luz visible. Y ahí, con ese equipo, los otros días podíamos colocar las muestras y el equipo nos mostraba qué cantidad de cromo, vanadio y hierro tenía. En las colombianas, la gran mayoría de las veces no tenía hierro para nada. Y cuando estamos hablando de que no tienen nada de hierro, es que ni las de Muso ni las de Chivor tienen hierro. Hay algunos casos que en Coscuez hay unas esmeraldas que le llaman el amarillal y Sí. tienen un poquitico de hierro. Esas son las únicas que tienen un poquitico de hierro, pero nada comparado con las otras muestras de otras partes del mundo. El pico que hay de hierro en la colombiana es casi nulo, mientras que el pico de hierro de las otras partes es altísimo. Ok, Ok. ok, gracias. Y con Perfecto. nosotros tenemos al lado de Vivi a Michael Rodríguez. Entonces, Mike, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta tienes para Rodrigo? Bueno, buenas tardes Rodrigo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí hoy pues en esta entrevista y pues nada, una de las preguntas que siempre y pues que le han surgido a la mayoría de nuestros clientes es ¿cómo se identifica una esmeralda real de una esmeralda falsa? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos. Bueno, es que todo depende de lo que me llegue, ¿ok? Hay casos que puede ser fácil cuando, por ejemplo, hay unas imitaciones hechas aquí en Colombia que son realmente vidrio, pero a la vista es igual. Cualquier Uh-huh. comerciante va a creer que es natural. Entonces, esa es muy sencilla porque simplemente miro el índice de refracción, que es muy diferente a la esmeralda colombiana, Ujú. y puede ser la gravedad específica y ya me va a decir que no es. Mientras que las sintéticas es mucho más difícil, porque como la sintética es una piedra que tiene la misma estructura atómica, los mismos componentes químicos y por ende las mismas propiedades físicas y ópticas de la natural, es casi imposible de diferenciar. La única diferencia es que es hecha por el hombre. Entonces, Uh-huh. sacas el índice de reflexión, es el mismo, la específica es la misma. Entonces, para ese caso, lo primero que yo hago es mirarla con el microscopio. ¿Por qué? Porque las inclusiones que hay en una esmeralda natural son diferentes a las de sintético. Hay algunos casos, como las sintéticas hidrotermales, que las inclusiones son exageradamente parecidas a las naturales. Sin embargo, eh, con mucha experiencia, se necesita demasiada experiencia, ¿sí para qué?
como la que yo tengo de 40 años mirando por microscopio, puedo diferenciar entre ambas. Pero de todas maneras, hay equipos avanzados. Yo tengo un equipo de espectroscopía infrarroja, FTIR se llama, con transformador de Fourier, que me puede detectar por medio de espectros si la esmeralda es natural o si es sintética. Ok. Ok, digamos que en este Muchas punto gracias. podríamos decir que mucho depende de las inclusiones. Entonces nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de cuáles son las inclusiones, si existen tipos de inclusiones y pues como entender un poco más nosotros y obviamente la gente que nos está viendo, que las inclusiones no siempre son algo malo en las esmeraldas, sino que por el contrario son algo que nos puede ayudar a reconocer que son auténticas y naturales. Esmeraldas naturales. Sin duda alguna, mira, para que ustedes sepan, la mayoría de las zafiros, rubíes y esmeraldas tienen muchísimas inclusiones. Lógicamente que entre menos inclusiones y más transparente y más bella sea, va a costar más. Pero una de las características es esa. Y realmente nos sirve mucho. Primero para identificar si es natural, segundo para saber el origen de las piedras. Pero en el caso de la esmeralda, para poderlo identificar, como les decía, se necesita demasiada experiencia, porque la mayoría de las inclusiones que tienen ambas son fluidos. Fluidos son líquidos del mismo líquido que se formó la piedra, que queda atrapadas como huellas en las esmeraldas. Y esos fluidos también pasa lo mismo con las sintéticas. Las sintéticas, lógicamente, como también vienen de un fluido de berilo, también quedan atrapadas algunas huellas, y como se tratan de hacer en la misma forma que se hizo en la naturaleza, altas temperaturas y altas presiones, los fluidos son bastante parecidos. Entonces, tocaría de pronto con fotos o algo así para diferenciarlos, pero hay casos que son muy, muy similares. Lo que sí podemos diferenciar entre las inclusiones un poquito más fácil es cuando tienen cristales. ¿Por qué? Porque los cristales de la naturales son mucho más certeras de que pueden ser de natural, porque pues, se pueden encontrar albitas, dolomitas, calcitas, cuarzos, piritas, que nunca jamás vamos a ver en las sintéticas. Bueno, en las sintéticas el único cristal que se puede encontrar es finaquita. Ok, bueno, muchas Listo, gracias. perfecto. Don Rodrigo, otra pregunta que normalmente nos hacen en nuestra joyería es ¿qué tan dura es la esmeralda? Para esto existe una tabla que es la tabla de Mohs y tenemos entre dureza y tenacidad. ¿Tú nos puedes indicar cuál es la diferencia de una con la otra y en qué posición se encuentra la esmeralda respectivamente? Sí, a ver, hay que primero miremos cuál es la diferencia entre dureza y tenacidad. Dureza es la resistencia que tiene un mineral a rayar, solamente a eso. Y tenacidad es la resistencia que tiene una piedra a desportillarse, a polverse en partículas, que es completamente diferente. Entonces, como tú lo acabas de mencionar, hay una escala de Mohs que va de 1 a 10. Ahí no hay ninguna proporción, sino que lo único que quiere decir es que una piedra puede rayar a la otra, pero esa otra no puede rayar a con la que se estuvo probando. Entonces, la escala va, la número 10, que es la más dura, es el diamante. Y el diamante realmente es 56 veces más duro que el 9, que es corindón. Por eso no hay ninguna proporción en sí. Lo que sí podemos explicarle a la gente, la gran mayoría de las piedras que tienen una dureza de más de 7 son suficientemente duras para el uso en joyería, para que después la gente lo pueda usar y no se raye con facilidad. Sabiendo eso,
La dureza de la esmeralda es de 7,5 a 8. Está entre 7,5 y 8. Es suficientemente dura y es difícil que se raye con el uso. Ok, Su Ok. tenacidad es buena, la tenacidad es buena. El problema es que a veces es un poquito delicada por las fisuras que tiene, pero de resto es una piedra bastante tenaz y dura como para el uso en joyería. ok, perfecto. De pronto, para terminar con el tema de las inclusiones y antes de la pregunta de Maikito, hablaste hace un segundo de las fisuras de las esmeraldas. ¿Esas fisuras son también inclusiones o están como en alguna escala o cómo es la cosa? No, mira, en el mundo de las piedras preciosas hay tres tipos de inclusiones. Inclusiones es toda impureza que tenga la piedra por dentro. Y hay tres tipos de inclusiones. La primera son los minerales o cristales, que estábamos hablando antes, cuarcitas, Sí. cuarzos, calcitas, dolomitas, en el caso de la esmeralda. Hay fluidos, que son huellas que queda en la esmeralda cuando se está formando. Y finalmente están las fisuras. Las fisuras son espacios o grietas que hay dentro de la piedra. Entonces, son inclusiones, cualquiera de las tres son inclusiones, definitivamente. Ok. Ok, listo. Bueno, don Rodrigo, teniendo en cuenta lo que mencionabas anteriormente y pues sabiendo ya cómo identificar una esmeralda, el tema de las inclusiones, las propiedades y demás, nos gustaría que nos explicaras acerca de qué son los tratamientos en las esmeraldas y qué tipo de tratamientos existen en las mismas. Bueno, los tratamientos, lo que pasa es que precisamente como la esmeralda tiene fisuras, así como tiene el zafiro y el rubí, son las fisuras cuando después de haberse hecho la talla y la limpieza, quedan bastante sucias y son espacios que no se ven tan agradables. Entonces por eso se les hace un tipo de embellecimiento a las esmeraldas y las esmeraldas se embellecen con, con resinas o aceites. ¿Okay? Lo importante, lo que más se usa en el mundo actual para todo tipo de esmeraldas de cualquier fuente son resinas. ¿Por qué? Porque las resinas disimulan mejor esas fisuras que cualquier otro material, porque tiene un índice de refracción muy cercano a la esmeralda. La esmeralda tiene un índice de refracción de unos 57, mientras las resinas tienen un índice de refracción de unos 56. Es súper cercano. Okay. Súper Entonces, cerca. la refracción de la luz no va a interferir para nada y por eso se ve mucho mejor. Además, es un material que no se sale fácilmente y cuando se quiera quitar, se puede quitar. No va a haber ningún problema para nada. Ok, pero digamos que en cierto modo no es que esté mal que las esmeraldas tengan o aceites o resinas en algún caso, o sea, como que no van a perder sus características principales, no van a dejar de ser esmeraldas, o sí. No, para nada. Además, no se le están haciendo cambios extremos como al rubí y al zafiro, que a veces le cambian de color. Aquí solamente es un embellecimiento para que la piedra quede con una mejor claridad. Y es algo que se ha usado toda la vida. Mira, el primer sitio donde se conoció sobre tratamiento de esmeraldas fue hecho en las enciclopedias de ciencias naturales hechas por Plinio el Viejo, un romano que vivió en el siglo II, y él comentaba cómo se le podía embellecer una esmeralda metiéndola en aceites y esencias y dejándola por unas 2 semanas en la noche, y quedaban espectaculares. Después de eso se han hecho varios tipos de embellecimientos y realmente es muy poco lo que se le hace. Bueno, muchas gracias Rodrigo por darnos la oportunidad de adquirir ese conocimiento que tú tienes.
nos gustaría que le dieras un saludo a las personas que nos escucharon durante estos alguito más de 20 minutos, teniendo en cuenta que esta iniciativa nace a partir del problema mundial en el que estamos atravesando. Entonces, por favor. No, claro, yo creo que estamos hablando de uno de los temas más apasionantes en el mundo. La gran mayoría de las partes en cualquier lugar del mundo hay gente que adora las piedras preciosas. Estoy seguro que la gran mayoría, creo que casi el 100% de las mujeres sobre todo, tienen algún tipo de piedra preciosa usando. Así sea para el matrimonio, o así sea para aretes, o anillo, o así sea en joyas no tan costosas, en bisutería, siempre lo habrá. Es un mundo apasionante, sobre todo porque por eso por alguna razón se llamarán piedras preciosas, porque son muy hermosas y son apetecidas en cualquier parte del mundo. Por eso siempre estaré feliz de enseñar mis conocimientos, compartirlos con la gente que también está interesada en ellos, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias, don Rodrigo, por tu tiempo, por tu conocimiento y pues bueno, de pronto llegará el momento en que tengamos la segunda temporada de estas charlas y podremos indagar un poco más a profundidad sobre el mágico mundo de las piedras preciosas. Vale, con mucho gusto. Para mí será un honor y un gusto hablar con ustedes siempre. Gracias. Gracias, don Rodrigo. Bueno, ok. Hasta Bueno, luego. Hasta Estás luego. bien, gracias.